Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, a este seminario de 20 minutos con 3D Systems y Cimatron acerca de la automatización en la programación del mecanizado con Cimatron 15. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy ingeniero de aplicación y especialista de producto del portafolio de soluciones de Cimatron. En nombre de Cimatron y la división de software, les doy la más cordial bienvenida a la transmisión del día de hoy. Y antes de comenzar, les recuerdo que, como todas nuestras transmisiones, todos sus micrófonos estarán silenciados. Sin embargo, si tienen alguna duda o pregunta, la podrán depositar en el recuadro de Q&A, las cuales responderemos al final de la sesión, en la sesión que abriremos para resolver todas sus dudas e inquietudes. Muy bien, en esta sesión hablaremos de un tema que es bastante interesante, un tema que es sumamente interesante, que nos permitirá alcanzar un nivel de productividad sin precedentes dentro de nuestra compañía. El día de hoy hablaremos sobre la automatización que se puede lograr en el mecanizado, en la programación del mecanizado con Cimatron. Este tema no solo nos permitirá programar las trayectorias de herramientas mucho más rápido, sino que también nos brindará muchos más beneficios asociados. La pregunta principal en todo esto es, ¿cómo puedo lograr la automatización de mis procesos? ¿Cómo es que puedo lograr un mecanizado óptimo en el menor tiempo posible, o con la menor intervención por parte del usuario o del programador? Y la respuesta a todas estas inquietudes cuando hablamos de automatización se encuentra dentro de Cimatron, el cual nos ofrece diversos vehículos y herramientas que permiten automatizar y simplificar tareas cotidianas, que van desde la definición de parámetros y valores hasta programar por completo nuestras piezas en un par de clics. Esta automatización se puede lograr desde la definición de las librerías de herramientas y materiales para la asignación instantánea de condiciones de mecanizado. Combinando esta información con los ajustes de la trayectoria como áreas o superficies de trabajo y el patrón de mecanizado, Cimatron puede almacenar plantillas o templates que repliquen estas mismas condiciones en cualquier otro modelo, simplificando el trabajo de programación. Finalmente, sus asesores de detección automática de geometrías nos pueden ayudar a lograr un mecanizado óptimo y completo en segundos. Sumando todas estas funciones y en base al nivel de automatización y los parámetros a controlar por parte del usuario, es como Cimatron ayuda a que el tiempo de programación de nuestras piezas o nuestros componentes pueda pasar de horas a minutos. Y bien, un buen punto de inicio para esta automatización o para automatizar nuestro proceso es desde la librería de materiales de trabajo, materiales a cortar y las herramientas. Comúnmente dentro de nuestro taller manejamos diversos tipos de materiales cuyas condiciones de corte varían o son muy específicas para determinados procesos. Además, los diferentes tipos de configuraciones de las herramientas son un factor importante dentro de los parámetros de la trayectoria, los cuales en ocasiones pueden ser indicados por el fabricante. Sin embargo, frecuentemente esta información es desarrollada de manera empírica y en base a la experiencia del programador, lo cual es difícil estandarizar y sobre todo poder almacenar y documentar de forma efectiva. Es aquí donde Cimatron nos permite guardar y aprovechar todo el conocimiento y la experiencia de los programadores dentro de sus librerías de una forma sumamente rápida y automatizada, como lo veremos a continuación. Dentro de la sección de librerías, en la librería de cortadores, el usuario no solamente se limita a definir la geometría de la herramienta, sino que también puede establecer los parámetros de mecanizado que desea indicar como predeterminados o por default para el cortador. Estos parámetros no solamente son o pueden ir desde las condiciones de trabajo recomendadas por el fabricante, es decir, desde el giro, avance, velocidad de entrada, hasta algunos otros parámetros avanzados de la trayectoria, como pueden ser las reducciones de velocidad en las entradas, en esquinas, etcétera. También podremos predeterminar el valor de pasada lateral o AE y la profundidad de corte o AP, con las cuales definiremos la trayectoria, además de otro tipo de parámetros como puede ser el estilo de corte, etcétera. Como bien sabemos, las condiciones de corte y los parámetros de la trayectoria pueden cambiar dependiendo del material a cortar. Así que Cimatron también permite configurar esta información para cada tipo de material que deseemos.
Solamente deberemos seleccionar el tipo de material dentro de la lista de materiales, la cual es totalmente personalizable. Y una vez que lo seleccionamos, posteriormente deberemos definir el avance, revoluciones, pasada lateral, profundidad de corte, para cada uno de los materiales, así como otros parámetros adicionales como el tipo de refrigeración que deseo utilizar para esta herramienta para determinado material. Una vez que defino esto y definiendo esta información para cada una de las herramientas dentro de mi librería o dentro de mi biblioteca, podré estandarizar y automatizar la definición de la trayectoria de corte, como lo veremos con el siguiente modelo. En este caso, como podremos observar, tengo un modelo, por ejemplo, un punzón para mecanizar, y la definición del Engine Setup es fundamental. En este caso voy a seleccionar el material de trabajo. Este material de trabajo automáticamente se conectará con el material o con la definición de avance, velocidad y condiciones de trabajo que yo ya definí para las herramientas dentro de mi biblioteca. Es decir, desde aquí yo ya estoy indicando los parámetros de mecanizado que deseo adoptar para mis cortadores. Posteriormente hago toda la definición normal de la programación, el target path, la definición del stop y comienzo, por ejemplo, con la creación de las trayectorias, en este caso comenzando con un desbaste volumétrico. Hago la selección de superficies y una vez que yo accedo a la librería de cortadores, como podremos ver a continuación con este cortador de 50 milímetros, automáticamente ya indica ciertos parámetros de movimiento. Y si vemos en la sección de materiales, tiene ciertas condiciones asignadas, en este caso, para el material que estoy utilizando, por ejemplo, un P20. Dentro de la sección de parámetros de movimiento, en la tabla de parámetros, toda la información de pasada lateral y profundidad de corte vienen dictados automáticamente por el valor que yo definí en la librería de materiales. El usuario simplemente tiene que indicar, por ejemplo, el sobrematerial que desea dejar para la siguiente operación. Y como podremos ver en la siguiente operación o con este modelo, en la siguiente operación seleccionaré un nuevo cortador, el cual automáticamente ajusta estos parámetros. En este caso, el usuario simplemente ajusta el sobrematerial y nuevamente las condiciones de avance y giro de la herramienta vienen dictadas automáticamente por el material o por la condición de material que yo indiqué. Continuando, por ejemplo, con otra operación, simplemente ahora voy a indicar, por ejemplo, un acabado de área plana, en este caso en la sección de maquinado de superficies, mecanizado de áreas horizontales o áreas planas. El usuario simplemente ajusta el sobrematerial y algunos otros parámetros personalizables, como puede ser, por ejemplo, el límite inferior. Lo más importante de todo esto es que el usuario tiene todo el control para poder modificar o alterar los parámetros que tal vez vinieran por default para adaptarse a alguna condición distinta o alguna variación que requiera en el proceso. Finalmente, aplico un procedimiento de acabado. Como podremos ver, toda esta programación es en tiempo real. En este caso, haré una selección un poco más específica para las áreas en las cuales deseo aplicar el procedimiento de acabado. Y nuevamente, una vez que yo entro o accedo a la librería de herramientas, como veremos a continuación, y selecciono, por ejemplo, una nueva herramienta, en este caso, cambiaré de tecnología a una herramienta de punta esférica, punta redonda, 12 milímetros, la cual ya tiene las condiciones específicas de acabado que necesito para este tipo de operación o para este tipo de herramienta ante una operación de acabado. El usuario simplemente ajusta los parámetros que desea utilizar dentro del mecanizado, como pueden ser los límites, el tipo de desbaste o el tipo de acabado que desea para las áreas horizontales y áreas verticales. Calcula la trayectoria, como vemos en pantalla, tendremos el mecanizado listo con la mínima intervención por parte del usuario. En este caso, podremos observar todas las trayectorias de desbaste y acabado de forma consistente, evitando que yo tenga que manipular, calcular avances, velocidades, consultarlo con alguien más. Esto me ayuda también a mantener o aumentar la vida útil de mis herramientas y sobre todo, lo más importante en nuestra industria, estandarizar procesos y como vemos en pantalla, obteniendo resultados consistentes y totalmente replicables. Si observamos dentro de la simulación, el proceso típico o tradicional de programación de un componente se reduce a un par de clics. En lugar de cargar la pieza, generar operación por operación, definir condiciones de maquinado para cada estrategia, para cada operación, simular y verificar, prácticamente al momento de cargar el modelo, asignamos el material, indicamos las operaciones, los parámetros se definen automáticamente debido a la condición de material y herramienta que yo especifiqué y listo. Prácticamente evito pasarme minutos o inclusive horas programando un componente.
Si deseamos obtener una programación mucho más rápida y automatizada, las herramientas para creación de plantillas nos permiten reducir la creación de trayectorias en un par de clics o a un par de clics. Estas plantillas nos permiten almacenar secuencias de operaciones, las cuales contienen toda la definición de las herramientas, el tipo de trayectoria, sus parámetros y las condiciones de corte. También podremos automatizar la selección de geometrías a través de sus selecciones o sus funciones de selección avanzada. Estas plantillas, lo fundamental de estas plantillas, es que nos permiten aplicar toda la información en cualquier otro modelo, simplificando la programación y ofreciendo un proceso óptimo y confiable. Veamos lo fácil que es crear estas plantillas y utilizarlas dentro de Cimatron para automatizar nuestro proceso. Como vemos en pantalla, tomaré como caso de estudio el ejemplo anterior de este componente, el cual ya tiene todas sus trayectorias definidas gracias a los valores que tomó la herramienta para la operación en base a la librería de herramientas y materiales. Y en este caso tomaré la carpeta de trayectorias y le pediré al sistema que lo almacene como un template o como una plantilla. Esta plantilla puede ser almacenada como un multitoolpad, es decir, una sola plantilla puede almacenar las 4 operaciones que vemos en pantalla o almacenar cada operación en un archivo independiente. En un nuevo modelo, totalmente nuevo, totalmente distinto, simplemente el usuario hace la configuración del setup, la definición de la pieza y en este caso el stock y pedirá dentro del Process Manager para crear o para cargar una nueva plantilla. En este caso seleccionamos el tipo de plantilla que deseamos cargar. Y una vez que se almacena, el Template Manager me permitirá asignar el orden en que deseo generar la introducción de esas plantillas cuando sean múltiples plantillas. Lo único que tiene que hacer el usuario ahora con esta nueva pieza es cargar o seleccionar las superficies de trabajo en donde se aplicará esta trayectoria de mecanizado. Como podremos ver, la herramienta es automáticamente definida por la plantilla, al igual que las condiciones de la trayectoria, los parámetros de la trayectoria. El tipo de patrón de desbaste o de acabado, pasada lateral, pasada vertical, parámetros de conexión y sobre todo avances y velocidades. Nuevamente, el usuario lo único que tiene que hacer es modificar o tal vez ajustar algún límite o modificar los parámetros que él desee para obtener un resultado mayor o con mayor definición para este nuevo modelo. Nuevamente, toda esta programación que estamos viendo es en tiempo real. Como podremos observar, una vez que ya he indicado las superficies en las cuales aplicaré mi trayectoria, en este caso agregando un patrón, un límite avanzado, una novedad de la versión 15, podríamos observar las trayectorias de desbaste y acabado de manera consistente, similares a las operaciones que habíamos aplicado en el modelo anterior. Simplificando así la programación, estandarizando el proceso y asegurándonos que vamos a optimizar la vida útil de nuestra herramienta y sobre todo a ser mucho más productivos. En lugar de pasar horas frente a la computadora programando, podremos reducir el tiempo de programación a minutos. Ahora, si deseamos dar mayor inteligencia y automatización a nuestras plantillas, podríamos utilizar la información geométrica que ya viene en el modelo. Por ejemplo, en la industria de los herramientales, en el caso, por ejemplo, de este corazón o de esta cavidad de molde, es muy común asignar a las piezas, asignar colores a las piezas, perdón, en base a ciertas zonas o por el tipo de geometría. En el caso de este molde, como veíamos, la cavidad tiene un color azul, mientras que las superficies de sellado o ajuste tienen un color azul un poco más ligero y todas las secciones o las superficies genéricas, por ejemplo, las superficies de bloqueo, los interlocks, tienen un color totalmente distinto. Este color tal vez está estandarizado por los diseñadores de mi compañía o está estandarizado internamente por mi taller, con lo cual yo puedo tomar esa información. Otro ejemplo bastante sencillo es cuando mecanizamos un electrodo. Regularmente, en el caso de un electrodo, es muy común identificar las zonas de quemado o erosión con un color rojo, mientras que las extensiones de la geometría o la superficie pueden tener otro color, al igual que el holder, al igual que el blank. Todos estos colores tal vez son estandarizados dentro de mi compañía, entonces puedo tomar esa información. Prácticamente toda esta información nuevamente de colores viene desde el diseño y nosotros la podremos reutilizar también para crear grupos o secciones de grupos o selecciones geométricas de superficies, lo que nosotros llamamos sets, para después aplicar a esos sets o a esos grupos algún tipo de procedimiento que nosotros asignemos a través de una plantilla.
Como podemos ver en pantalla, ahora en el caso de este electrodo, prácticamente, o más bien toda la definición de la geometría ya ha sido definida a través de un criterio de colores. Como podremos ver, el target part o la definición de la pieza se crea a través de la selección o la identificación de los colores del electrodo, rojo, azul y morado, dependiendo del área que nosotros tengamos en el electrodo. De igual manera, la selección o la asignación del fixture, en este caso el holder del electrodo, también se detecta automáticamente, o yo pedí a Cimatron que lo detectara automáticamente en base a su color. Y el stock también se define en base a las superficies de trabajo que mencioné anteriormente, con este esquema de colores o con este criterio de colores. Posteriormente, como podremos ver en pantalla, lo que vemos aquí es una secuencia de operaciones que yo típicamente utilizo o podría utilizar para mecanizar o obtener el resultado deseado al mecanizar este electrodo. Si observamos cada una de las operaciones con detenimiento, podremos ver que las piezas, perdón, las superficies de trabajo vienen designadas automáticamente por el esquema de colores que yo definí. Las herramientas también ya han sido definidas y otra vez, volviendo al caso de la librería de materiales y herramientas, las condiciones de corte y los parámetros de mecanizado vienen dictados por el cortador que estoy utilizando, al igual que los parámetros de la trayectoria y parámetros opcionales. En este caso, por ejemplo, un límite para asegurarme que la herramienta solamente maquine o mecanice hasta la parte máxima inferior de la superficie de trabajo. Esto a través de un atributo o una variable especial que puedo obtener dentro de Cimatron. Así sucesivamente, esta misma definición la he realizado con cada una de las trayectorias que yo voy a utilizar o que yo típicamente utilizo para mecanizar un electrodo o para mecanizar este electrodo. Bien. En este caso también el usuario puede asignar ciertas fórmulas o ciertos valores especiales que también pueden ser almacenados en la plantilla, como puede ser el spark gap o el valor de chispa que nosotros deseamos asignar para que el electrodo se mecanice con cierta contracción de acuerdo al proceso de erosión. Y una vez que tengo esto, lo único que va a hacer el usuario es seleccionar el NC Setup y también la carpeta de trayectorias. Al seleccionarlas, pide al sistema que se genere o que almacene toda esta información, así tal como está con esta configuración, como una plantilla de múltiples trayectorias o multi-toolpath, asignando un color que haga alusión al tipo de mecanizado, o asignar un nombre, perdón, que haga alusión al tipo de mecanizado que voy a utilizar o donde voy a utilizar esta plantilla. Posteriormente, vamos a otro modelo, el cual es totalmente distinto, hablando de geometría. Sin embargo, sigue el mismo esquema de colores, como vemos en pantalla. Lo único que hace el usuario es pedirle dentro del Process Manager que deseamos cargar una nueva plantilla, seleccionamos nuestra plantilla y automáticamente cargará toda la definición que anteriormente yo había mostrado en el modelo original o en el modelo base. Nuevamente, al ser un esquema de detección de colores o al pedir un criterio de detección de colores, como podremos observar a continuación, la definición de las zonas geométricas del proyecto del mecanizado se realizan de manera automática. De tal manera que también la información de las operaciones ya está dictada y todos esos atributos o fórmulas que detectan límites que yo predefiní anteriormente también se actualizan con el modelo no importando el tamaño o la configuración geométrica. Para no ir operación por operación, el usuario simplemente ejecuta la actualización o ejecuta el cálculo de todo el proceso, de tal manera que la detección de las superficies de trabajo, stock y holder se realiza de manera automática, mientras que se comienzan a calcular las trayectorias. Una vez que tenemos esto, simplemente simulamos para verificar el resultado del proceso y posteriormente podremos postprocesar para comenzar a fabricar nuestros electrodos. Como podremos observar, esto nos lleva a que podamos aplicar este proceso en cualquier otro electrodo, no importando la forma o configuración, mientras respetemos este estándar interno que tenemos de colores. Con lo cual, en lugar de pasar minutos y horas programando, donde tendríamos riesgos de algún error humano, prácticamente el proceso se automatiza y se estandariza gracias a estas plantillas. Con lo cual, en segundos yo puedo tener la programación confiable que necesito para ser mucho más productivo en mi taller. Este es un ejemplo bastante sencillo, bastante común, que nos permite entender el funcionamiento de las plantillas. Sin embargo, si deseamos ver, por ejemplo, las plantillas en acción en un modelo mucho más complejo, como puede ser esta cavidad, como veremos a continuación, también las plantillas nos darán el mismo resultado. Nuevamente,
toda la definición de las geometrías y las superficies de trabajo vienen creadas por sets, es decir, por estas definiciones de zonas y colores que yo realicé desde el diseño. Esta información se puede obtener desde el diseño o esta asignación de sets y grupos de superficies se pueden realizar también desde el proyecto de mecanizado, desde el proyecto de maquinado. Simplemente actualizo o pido al sistema que calcule la trayectoria y comienza a realizar la resolución de mi mecanizado. En este punto, si se dan cuenta, solamente cargué la trayectoria, la puse a calcular y prácticamente lo único que me queda es comenzar a esperar a que se resuelvan las operaciones y conforme se resuelven las operaciones yo puedo ir comenzando a mecanizar el modelo. Simulamos, aseguramos el resultado de la trayectoria y prácticamente en un par de clics tenemos el mecanizado por completo, automatizado, optimizado y sobre todo confiable que yo deseo para este tipo de piezas, por ejemplo para mi molde. Bien, finalmente, las herramientas de detección automática de geometrías que ofrece Cimatron eliminan pasos innecesarios dentro de la programación, como lo es la definición de contornos, en este caso contornos para el mecanizado de cajeras o geometrías en 2.5 ejes, o por ejemplo, los puntos que definen la posición de un barreno o de un taladro. Estas herramientas utilizan plantillas de operaciones como las que vimos anteriormente para aplicar el mecanizado que deseamos, con todos los parámetros definidos por el usuario. De estas herramientas, llamadas Plate Machining y Automated Drill, hablaremos en seminarios muy específicos. Sin embargo, veremos rápidamente cómo funcionan estas herramientas dentro de Cimatron 15. En este caso, como podremos observar, tengo una placa con una gran cantidad de geometrías en 2 ejes y medio. Así que utilizaré la función de Pocket Manager para que simplemente seleccionando las superficies y en base a la dirección de mecanizado, Cimatron detecte automáticamente los volúmenes que conforman esos pockets o esas cajeras o geometrías en 2 ejes y medio. Podremos visualizar los volúmenes de trabajo o también los contornos que componen dicho volumen. Una vez que esto es detectado, dentro de las utilidades de mecanizado, podremos indicar que deseamos aplicar plantillas para el maquinado de pockets. Seleccionamos los volúmenes a mecanizar, vamos a la plantilla o a la dirección de las plantillas que deseo indicar, asignamos el orden en el cual deseo aplicar estas plantillas dentro del Template Manager y una vez que han sido asignadas, simplemente el usuario ejecuta o calcula la trayectoria y como podremos observar, en un par de clics tenemos el mecanizado listo con las condiciones de corte que yo requiero o que yo utilizo comúnmente en mi taller. Simulamos, postprocesamos y estamos listos para comenzar a fabricar. Con la misma lógica de trabajo, la herramienta AutoDrill o Automated Drill nos permite detectar y agrupar todos los agujeros o barrenos o taladros que tengamos dentro de nuestra pieza. En este caso voy a definir un proceso de barrenado utilizando la estrategia de Automated Drill, la cual puede ser mecanizada en 3, 4 o 5 ejes. El usuario selecciona las piezas donde desea o las superficies donde desea realizar esta detección. Y Cimatron automáticamente detectará todos los taladros que se pueden maquinar en esa dirección o en dirección normal al lucillo. Posteriormente hacemos un agrupamiento en el cual Cimatron automáticamente generará grupos de geometrías en base a el tipo y tamaño del taladro que deseo mecanizar. Si hay alguna opción o hay múltiples soluciones para el mecanizado, podré seleccionar estas plantillas y prácticamente al aplicar el AutoFit Sequence o el ajuste automático a las secuencias, Cimatron cargará esas plantillas similares a las que habíamos visto anteriormente para que el taladro sepa qué herramientas voy a utilizar, bajo qué proceso de barrenado, con las condiciones que yo establecí y lo más importante es los puntos de referencia que tendré para cada uno de estos taladros. De tal manera que no importa si es un barreno más grande, más largo o más profundo, no importa la posición en la que esté, estos puntos se trasladan y se actualizan de manera automática. De tal manera que, como vemos en tiempo real, en un solo clic puedo tener el procesamiento de una gran cantidad de barrenos, cientos de barrenos en un solo clic. El usuario simplemente hace la verificación mediante la simulación y una vez que tenemos esto podemos postprocesar para generar nuestro código G, llevar a la máquina y comenzar a fabricar. Bien,
se ha acabado o hemos llegado al final de esta sesión en donde en resumen podremos o podemos saber que con estas herramientas Cimatron nos permite programar con mayor rapidez cualquier tipo de componente, permitiéndonos personalizar y estandarizar nuestros procesos. Esto no solamente nos da beneficios económicos, sino que también nos ayuda, por ejemplo, a optimizar o alargar la vida útil de mis herramientas, asegurándome que no importa si es un programador nuevo o un programador experimentado, todos utilicen las mismas condiciones de trabajo que ya hemos desarrollado para nuestro taller. Al reducir la intervención del operador o al minimizar esos riesgos o errores humanos, nosotros vamos a poder ser mucho más productivos, mecanizar con mayor confianza en nuestro taller y sobre todo estar seguros de que vamos a minimizar riesgos de colisiones o cortes muy agresivos que puedan dañar la herramienta. En general, todas estas herramientas van a llevar la productividad de nuestro taller a un nuevo nivel, con lo cual podremos ofrecer una ventaja a nuestros clientes y tener mayor competitividad dentro de nuestra industria. Si no tenemos más preguntas, a nombre de 3D Systems y de Cimatron y la División de Software de México y Latinoamérica, agradezco su participación en este seminario y que tengan una excelente tarde.